Antes de que el mundo colapsara, antes del día del monumento y antes de que la primera persona se levantara después de morir, ya estaba todo perdido. Lo que hoy conocemos como Wildfire no comenzó con un paciente cero, una mutación natural o un arma biológica extraterrestre, como muchos han teorizado. El apocalipsis comenzó en silencio, oculto en laboratorios, mucho antes de que el público sospechara que algo estaba ocurriendo. Pero más de una década después del apocalipsis, los fragmentos de información recuperados del CDC, del laboratorio francés DDMI y de los archivos militares permiten que reconstruyamos por primera vez la historia completa de cómo el virus Wildfire se propagó sin que nadie lo notara, porque todas las personas del planeta ya estaban infectadas, incluso meses antes del colapso, y cómo un conjunto de decisiones equivocadas convirtió una pandemia en el fin de la sociedad humana. Por eso, en este video te voy a explicar paso a paso cómo el virus Wildfire no solo provocó la reanimación de los muertos, sino cómo destruyó gobiernos, saturó todos los sistemas de salud, fracturó ejércitos y desencadenó el derrumbe global más rápido y absoluto de la historia. Como dije antes, el colapso del mundo ya había comenzado mucho antes de que la primera persona se reanimara, meses antes de que la población entendiera que enfrentaba algo que no podía contener ni comprender. Lo primero fue un descubrimiento dentro de dos laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Francia. Marcó el inicio de la extinción de la civilización moderna. Aquello que más tarde sería conocido como el virus Wildfire no fue identificado como un virus con certeza, sino hasta casi el final de la serie. Al principio, los científicos no lograron clasificarlo con precisión. En palabras del Dr. Edwin Jenner, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades o CDC, esto podría ser un hongo, un parásito, una bacteria, un virus o algo completamente desconocido para la biología. Incluso llegó a describirlo como algo que podría ser la ira de Dios. El día 16 de abril del año 2010, casi 4 meses antes del día del monumento, el Wildfire fue oficialmente detectado por el CDC. Lo que ellos encontraron era un agente microscópico, capaz de permanecer inactivo dentro del cuerpo humano, esperando únicamente la muerte del huésped para reanimarlo. Para esto, tomaba el control del tronco encefálico, reactivando de forma incompleta el sistema nervioso y eliminando todo rastro de la personalidad, los recuerdos y la conciencia humana. El resultado era un organismo funcional pero primitivo, impulsado únicamente por los estímulos más básicos y una agresividad extrema hacia los no reanimados. Según el canon oficial, el virus Wildfire sí fue creado por el laboratorio francés, conocido como la Biomedicine o DDMI, aunque nunca se revelan ni el método de creación ni el propósito de ese experimento. Lo único confirmado es que el patógeno nació dentro de sus instalaciones y que los científicos franceses fueron los primeros en estudiarlo. Tras el escape del virus, cuya causa tampoco ha sido explicada, y al comprender la gravedad de lo que habían desatado, el DDMI organizó dos grupos de trabajo, el equipo Primrose, enviado a Estados Unidos para compartir datos en conferencias científicas, y el equipo Violet, que permaneció en Francia intentando encontrar un método de frenar la reanimación. En el laboratorio, el equipo Violet experimentó con placas cardíacas como medio para aplicar terapias esteroidales, con la esperanza de reiniciar el sistema circulatorio y bloquear la activación del cerebro después de la muerte. Pero el resultado fue catastrófico, ya que en lugar de inhibir la reanimación, provocaron la aparición de una variante más veloz, más agresiva y con tiempos de resurrección inferiores a 1 minuto. Esa variante, conocida más tarde como los corredores, quedó inicialmente contenida, pero demostró el enorme riesgo de intentar manipular un agente biológico, cuyo funcionamiento nadie comprendía realmente. En estos primeros meses, el público no sabía nada. La coordinación entre el CDC y los laboratorios franceses se mantuvo en absoluto secreto, incluso cuando quedó claro que el Wildfire se transmitía por vía aérea. El número de portadores asintomáticos crecía sin control, y la idea de una contención efectiva era cada vez más imposible. En aquel momento, la información más importante, que absolutamente todos los seres humanos ya estaban infectados, fue ocultada deliberadamente. Esta decisión, tomada para evitar el pánico global, se convertiría en uno de los errores más graves en la historia de la humanidad en el universo de The Walking Dead. Para agosto del 2010, la situación ya era imposible de esconder. Videos comenzaron a circular en internet mostrando a personas que tras morir volvían a levantarse. Las redes sociales aún no eran un medio de comunicación tan desarrollado como lo son ahora, pero lo suficiente para que rumores, teorías y fragmentos de evidencia provocaran miedo. Sin embargo, el verdadero colapso comenzaría el 25 de agosto, cuando el CDC y la Organización Mundial de la Salud declararon oficialmente la existencia de una pandemia global sin precedentes. El 25 de agosto marcó el inicio visible del apocalipsis.
el virus Wildfire pasó de ser un secreto a una emergencia sanitaria mundial. Los reportes oficiales hablaron inicialmente de una misteriosa enfermedad respiratoria, luego de casos aislados de violencia extrema y finalmente de personas que se levantaban después de morir. Aquel día también se registró el primer caso documentado en pantalla: Gloria, la joven que se reanimó en una iglesia abandonada en Los Ángeles y que fue la novia de Nick en Fear the Walking Dead. Su aparición, sin embargo, fue solo un fragmento de lo que ya estaba ocurriendo en cientos de hospitales, morgues y departamentos de emergencia en todo el mundo. El 26 de agosto, la OMS publicó un memorándum urgente dirigido a los sistemas de salud de todos los países. En él, recomendaba no intentar resucitar a los pacientes que hubieran fallecido tras un paro cardiorrespiratorio y enviarlos inmediatamente a morgues bajo supervisión si no volvían a la vida en un lapso de 60 segundos. La orden reflejaba que desde el principio las autoridades sanitarias comprendían la gravedad del fenómeno, pero aún así subestimaban su propagación. En Estados Unidos, los hospitales perdieron el control casi de inmediato. El flujo de personas que llegaban con síntomas de fiebre, desorientación, pérdida de conciencia o heridas causadas por ataques masivos sobrepasó cualquier capacidad de los sistemas sanitarios. En cuestión de horas, la estructura hospitalaria del país colapsó, ya que solo bastaba que un solo paciente muriera dentro de la sala de emergencias para que la reanimación desencadenara una cadena de contagios difíciles de contener. Los médicos y enfermeros, sin información clara, trataban cada caso como un episodio aislado, porque nadie sabía que todas las personas portaban el virus inactivo dentro del cuerpo y que las mordidas solo aceleraban el proceso debido a una sepsis total. La falta de esta información crítica provocó que miles de profesionales de la salud fueran infectados en los primeros días. El 27 de agosto, conocido más tarde como el Día del Monumento, el orden social estadounidense se desplomó por completo. La población, ya en pánico por todos los videos difundidos en noticieros nacionales mostrando a la policía disparar a personas en plena calle, comenzó a desatar el caos generalizado. Los supermercados, farmacias, armerías y cualquier fuente de suministros fueron saqueados, generando escasez inmediata. Los padres dejaron de enviar a sus hijos a las escuelas. En todas las grandes ciudades se produjeron protestas, saqueos, atropellos y confusión generalizada. Las líneas eléctricas comenzaron a fallar por la deserción de los trabajadores de mantenimiento, mientras que varias plantas de energía operaban con personal mínimo o directamente quedaron abandonadas. En Atlanta, una de las primeras ciudades en caer por el virus, miles intentaron escapar simultáneamente, por lo cual las autopistas colapsaron. Cientos de autos quedaron inmovilizados durante horas, formando bloqueos que atraparon a familias enteras dentro. Fue en estas filas interminables donde los caminantes encontraron a sus primeras grandes concentraciones de víctimas indefensas. Muchas personas abandonaron sus vehículos y huyeron a pie, dejando las carreteras saturadas de autos abandonados, que más tarde se convertirían en barreras para cualquier rescate. A nivel internacional, la situación era igual de grave. Un cosmonauta ruso, a bordo de la Estación Espacial Internacional, presenció cómo las luces de múltiples países se apagaban una tras otra en cuestión de días. La caída de la red eléctrica global evidenciaba que la humanidad había perdido el control de su propio mundo. Pero a pesar del colapso generalizado, existía un elemento que, de haberse comunicado a tiempo, podría haber cambiado el rumbo de toda esta pandemia, ya que si las autoridades hubieran informado que todos estaban infectados y dado lineamientos a la población de cómo tratar a los muertos antes de que resucitaran, el fin del mundo a lo mejor no hubiera sido tan abrupto. Pero incluso con esto, y aunque en la práctica no existía inmunidad conocida, tampoco había forma de erradicar el virus en el organismo. Esta información jamás llegó al público. La población interpretó erróneamente que la infección se transmitía únicamente por mordidas, sin saber que éstas solo introducían bacterias y tejido necrótico que aceleraban la muerte, pero no eran la causa real de la reanimación. Sin embargo, existen casos excepcionales, como el de Laurent, quien nació de una madre que ya se había convertido. Esto ha llevado a algunos grupos en Francia a especular con la posibilidad de que existían individuos inmunes o parcialmente resistentes, aunque hasta ahora la franquicia no ha confirmado que la inmunidad sea posible, por lo que Laurent sigue siendo una anomalía. Este desconocimiento provocó que las morgues, funerarias y hospitales se convirtieran en incubadoras masivas de caminantes. Las personas manipulaban cadáveres sin saber lo que ocurría e inevitablemente sufrían ataques repentinos, generando más muertes y más reanimaciones. En paralelo, la policía de Estados Unidos se encontraba completamente superada, ya que los agentes debieron enfrentar dos crisis simultáneas, el orden público y los infectados. Por esto, al darse cuenta de que no lograrían controlar esta crisis, miles de oficiales abandonaron sus puestos para reunirse con sus familias. Mientras tanto, en los laboratorios, la búsqueda de una cura había quedado paralizada, debido a que el equipo Primrose en Estados Unidos nunca regresó a Francia.
Se presume que el brote los alcanzó durante los primeros días, impidiendo que su trabajo llegara a algún resultado. El equipo Violet, en cambio, permaneció en su laboratorio en las afueras de París hasta que la seguridad colapsó. En sus últimos registros, los científicos mencionaron la aparición de variantes más agresivas generadas accidentalmente por sus propios experimentos. La frase encontrada en las paredes del laboratorio, "Los muertos nacieron aquí", no solo era una prueba de que ellos fueron los responsables, sino como una sentencia histórica. La humanidad había intentado controlar un patógeno que apenas comprendía y había terminado acelerando su propio fin. En Estados Unidos, el vacío de información y la rapidez con la que se deterioraba la situación obligaron al gobierno a entregar el control interno a la Guardia Nacional. Para el 28 de agosto de 2010, el Departamento de Defensa ordenó que todas las unidades disponibles se desplegaran para crear zonas seguras en las grandes ciudades del país. Estas eran áreas cercadas, establecidas de manera improvisada y pensadas para actuar como puntos de contención, distribución de suministros y, en teoría, bases desde las cuales retomar el control urbano. Para esto, se levantaron centros médicos de emergencia, puestos de alimentos, perímetros armados y protocolos estrictos para cada movimiento dentro y fuera de los sectores. Sin embargo, estos refugios no estaban diseñados para enfrentar un colapso de tal magnitud. En Los Ángeles, por ejemplo, que está documentada ampliamente en Fear the Walking Dead, la Guardia Nacional llegó a establecer 12 zonas seguras, cada una con cientos de personas, pero el control interno se degradó rápidamente. Las órdenes eran terminantes. Cualquier individuo fuera del perímetro debía ser tratado como una amenaza inmediata, ya que no había tiempo para evaluar si un sobreviviente que pedía ayuda estaba infectado. La única prioridad era impedir que los caminantes ingresaran, incluso a costa de civiles inocentes. En pocas horas, estos lugares pasaron de ser refugios temporales a espacios militarizados, tensos y frágiles. Los caminantes presionaban las barreras del exterior mientras el miedo y la desesperación crecían dentro. El toque de queda permanente, la prohibición absoluta de salir y la separación forzosa de familias generaron una sensación de opresión constante. Cualquier persona considerada inestable, problemática o potencialmente infectada era trasladada a instalaciones médicas bajo control militar, donde el trato se volvía clínico y deshumanizado, como le pasó a Nick. Para muchos, la diferencia entre estar protegido y estar prisionero desapareció por completo. Al mismo tiempo, las tropas enfrentaban su propio colapso debido a la fatiga, la falta de sueño y la impotencia colectiva, que erosionaban la moral. A causa de esto, los perímetros eran superados una y otra vez, a veces por descuidos, otras por hordas tan grandes que no se podían contener. Paralelamente, la Guardia Nacional empezó a fracturarse en varios otros estados. El caso más significativo ocurrió en Pensilvania. Allí, el Departamento de Defensa ordenó eliminar a todo sobreviviente fuera de las zonas seguras. Jonathan Beall, quien era el general adjunto de la Guardia Nacional del Estado, se negó a ejecutar esta orden. Su rebelión desencadenó lo que luego sería conocido oficialmente como la Segunda Guerra Civil Estadounidense. Beall ordenó retirar a todas sus tropas de Pittsburgh y concentrarlas en Filadelfia, priorizando la protección de civiles sobre la obediencia al gobierno federal. El ejército regular intentó retomar Pittsburgh, pero la ciudad ya estaba completamente desbordada de caminantes. Las fuerzas federales quedaron atrapadas y fueron aniquiladas, junto a los miles de sobrevivientes encerrados en las zonas seguras. La caída de Pittsburgh fue devastadora, pero retrasó lo suficiente el avance de las hordas como para permitir que Filadelfia se mantuviera en pie. En otros lugares del país, la situación era igual de desesperada. En Nueva York, por ejemplo, el ejército destruyó los puentes que conectaban Manhattan con el continente, en un intento por contener una de las zonas más infectadas del país. La isla quedó aislada con más de 1 millón de caminantes, una decisión que frenó temporalmente la expansión hacia el norte, pero condenó a todos los civiles que aún estaban atrapados allí. Simultáneamente, cientos de unidades militares empezaron a desertar. Muchos soldados sabían que sus familias estaban atrapadas en ciudades colapsadas o simplemente desconocían si seguían vivas. Sin comunicaciones claras, sin refuerzos y con la cadena de mando derrumbándose, miles abandonaron sus posiciones para intentar encontrarlas. Para el 8 de septiembre, las zonas seguras ya no eran sostenibles en casi ningún estado del país. Ese mismo día, el presidente de los Estados Unidos aprobó la orden más extrema jamás emitida en territorio nacional, el Protocolo Atardecer, también conocido como la Operación Cobalto. Esta directiva marcó el punto de no retorno y ordenaba 3 acciones inmediatas: eliminar a todos los civiles restantes dentro de las zonas seguras, evacuar de inmediato a todo el personal militar y replegar a las tropas a las bases más cercanas. La lógica de los altos mandos militares era fría pero clara:
ya que habían llegado a la conclusión de que las zonas seguras habían fallado. La población dentro de ellas ya no podía ser controlada y cada civil representaba un caminante potencial. Por esto, los refugios dejaron de considerarse defensas y pasaron a identificarse como epicentros de más contagios. La ejecución de estas órdenes fue brutal. En pocas horas, algunas bases militares perdidas, hospitales improvisados y campamentos de refugiados se convirtieron en zonas de exterminio, aunque muchos soldados se negaron a disparar contra familias enteras, mientras que otros cumplieron las órdenes sin comprender su alcance verdadero. Cuando supieron de esto, en varios puntos del país, grupos de civiles armados respondieron con violencia, precipitando aún más el colapso de las zonas que ya no eran seguras. Luego vino la fase final del protocolo, el bombardeo masivo. La madrugada del 9 de septiembre de 2010, la Fuerza Aérea bombardeó, empezando con Los Ángeles, luego San Diego, San Francisco, Phoenix, Portland, Manhattan, Atlanta, Chicago, Denver y Vancouver. El objetivo era destruir mega concentraciones de caminantes antes de que avanzaran hacia las zonas rurales. Lo que siguió fue una destrucción total, incendios que ardieron durante semanas, cientos de miles de muertos y un país irreparablemente devastado. Sin embargo, la estrategia fracasó, ya que cada cuerpo que no recibía un daño significativo al cerebro se volvía a levantar, y aquellos civiles que habían muerto por las explosiones simplemente se reanimaban. Las hordas, ahora quemadas y desfiguradas, siguieron avanzando. Con las tropas en retirada, ya no había manera de rematar a todos los infectados. La única excepción ocurrió en Filadelfia, cuando Donald Okafor, mayor de la Fuerza Aérea asignado para bombardear la ciudad, se negó a ejecutar la orden y redirigió su aeronave hacia la base militar donde se coordinaba el bombardeo completo del estado y destruyó las instalaciones, sacrificando a más de 4.000 marines para salvar a la ciudad. Gracias a Okafor y al liderazgo militar de Bill, Filadelfia sobrevivió como la única ciudad intacta en el territorio continental. Ese hecho marcaría el nacimiento de la República Cívica, precursora de la República Cívica Militar o CRM, que décadas después se convertiría en la fuerza dominante del continente. Pero aunque Filadelfia sí resistía, el resto del país se hundía sin posibilidad de recuperación. Durante los bombardeos, la estructura gubernamental terminó de derrumbarse y el paradero del presidente y del vicepresidente se volvió incierto. Se creía que habían sido evacuados a instalaciones remotas o búnkeres durante los primeros días, pero tras la activación del protocolo atardecer, cesaron todas las comunicaciones presidenciales. El Departamento de Defensa quedó como la última autoridad funcional, aunque su capacidad de mando real era mínima. El Congreso tampoco logró operar de manera eficiente. Muchos altos mandos intentaron llegar a Washington, pero las carreteras estaban bloqueadas, destruidas o invadidas por caminantes. Diana Monroe y su familia fueron trasladadas a Alexandria, una zona segura que debía ser reforzada por la Guardia Nacional. Sin embargo, esos refuerzos nunca llegaron. Es probable que la mayoría de congresistas enfrentaran destinos similares, atrapados, aislados o simplemente devorados durante el caos. Al mismo tiempo, el submarino nuclear USS Pennsylvania, aún sumergido y aislado del brote, recibió una orden de lanzamiento de misiles nucleares contra territorio estadounidense, una medida desesperada para intentar destruir megahordas completas. Por esto, la tripulación se fracturó. Algunos oficiales se negaron a disparar contra su propio país, mientras que otros insistieron en cumplir la orden. El motín resultante dejó el submarino fuera de control y el lanzamiento fue abortado, salvando millones de vidas. Años después, se confirmaría que el Pennsylvania, un SSBN capaz de portar múltiples misiles Trident II con varias ojivas cada uno, tenía la capacidad real de aniquilar buena parte del territorio estadounidense si su misión inicial se hubiera ejecutado. Paralelamente, los incendios masivos en el oeste, avivados por la destrucción urbana y la falta de personal de emergencias para combatirlos, consumían vastas áreas forestales y oscurecían el cielo por días. Las comunidades de sobrevivientes intentaban organizarse sin información crucial sobre la causa y el proceso de infección. Por esto, muchas comunidades cayeron cuando un miembro moría por causas naturales y se reanimaba sin aviso. Con todo esto, el país se fragmentaba minuto a minuto, sin gobierno, sin comunicaciones, sin un ejército funcional y sin un plan unificado. Estados Unidos dejó de existir como nación cohesionada, y lo más devastador es que solo pasaron 14 días desde el día del monumento hasta el inicio del bombardeo nacional. 2 semanas para que un país entero se derrumbara por completo. 2 semanas para que las zonas seguras colapsaran, para que la Guardia Nacional se fracturara y para que el gobierno activara el protocolo atardecer, sellando el destino de los Estados Unidos de América. Pero mientras esto pasaba, el resto del mundo enfrentaba un destino igual de devastador, y ningún país entendió la magnitud de la situación a tiempo.
Cuando la OMS dejó de emitir comunicados y las líneas aéreas suspendieron todas las operaciones internacionales, cada nación quedó aislada, atrapada en una caída que avanzaba más rápido que cualquier sistema de respuesta. En Europa, por ejemplo, se vieron signos de derrumbe en casi todos sus países. Francia, donde operaba la biomedicine, fue una de las primeras potencias en declarar el estado de emergencia. El 26 de agosto, cuando el virus se convirtió oficialmente en pandemia global, París registraba un incremento alarmante de muertes y ataques violentos. Los científicos franceses fueron los últimos en abandonar sus laboratorios y mantuvieron contacto con el CDC hasta que el país cayó en la oscuridad total. Y para inicios de septiembre, la Quinta República colapsó. La evacuación del gobierno hacia instalaciones subterráneas no fue suficiente y las ciudades fueron invadidas. Las zonas rurales, supuestamente más seguras, también se vieron afectadas. Y el mensaje encontrado años más tarde en las ruinas del DDMI, los muertos nacieron aquí, se convirtió en la prueba del fracaso de los científicos franceses. España también cayó con la misma rapidez que el resto de países, y en Daryl Dixon temporada 3 finalmente muestra cómo empezó todo allí. El brote estalló durante una crisis interna. En la serie, vemos cómo mientras Antonio y María grababan un documental sobre antiguos miembros de ETA, una autobomba explotó durante la entrevista. El estallido provocó la muerte de María y Antonio quedó gravemente quemado en el rostro. Y al igual que en Estados Unidos, lo que nadie sabía en ese momento era que las víctimas del atentado comenzaron a reanimarse minutos después, convirtiéndose en los primeros caminantes vistos en España. Barcelona fue una de las primeras ciudades en caer. El caos inicial impidió una respuesta coordinada, y en cuestión de días, las calles del Tibidabo, Montjuic y el centro histórico estaban repletas de caminantes debido a las altas tasas de turistas y a la densidad de población. Cuando Daryl llega más de una década después, la ciudad sigue en ruinas, cubierta por vegetación, pero con pequeñas comunidades resistiendo como pueden. Entre ellas, destaca la resistencia catalana, liderada por Laia, que protege a las jóvenes que escaparon del régimen esclavista de Alcázar, una estructura social surgida tras el colapso. La España post-apocalíptica mostrada en la serie está fragmentada, es peligrosa y todavía marcada por viejas rencillas, donde solo pequeños grupos aislados lograron sobrevivir al derrumbe total del país. A diferencia de la mayoría de los países, el Reino Unido logró contener el impacto inicial del virus Wildfire gracias a una respuesta militar rápida y efectiva. Según Fiona y Angus en Daryl Dixon, las Fuerzas Armadas británicas sellaron la isla por completo durante los primeros días del brote, bloqueando puertos, cerrando el tráfico marítimo y aéreo, además de clausurar el Eurotúnel, impidiendo la entrada de refugiados procedentes de Europa. Al parecer, las autoridades del Reino Unido se dieron cuenta rápidamente que todos ya estaban infectados y tomaron estas medidas con el objetivo de evitar un mayor número de personas tratando de huir a un lugar más seguro. Se cree que, para reforzar este aislamiento, el gobierno apagó deliberadamente las comunicaciones y redes eléctricas, motivo por el cual el cosmonauta ruso en Fear the Walking Dead observó que todas las luces del mundo se apagaron la misma noche, incluyendo las del Reino Unido, pese a que aún no había caído. Durante al menos 2 años, la isla se mantuvo bajo ley marcial, limpiando ciudades y reubicando a los supervivientes a zonas rurales, pero con el paso del tiempo, la estructura militar se comenzó a debilitar. Cuando Daryl y Carol llegaron a Londres más de una década después, encontraron la ciudad totalmente abandonada, cubierta por la maleza y extrañamente casi sin caminantes, mientras el único superviviente local afirmó que tras años de aislamiento, los vivos terminaron matándose entre ellos. El resultado fue un país que no cayó por la invasión de los zombies, sino por el desgaste moral de los ciudadanos. Volviendo al continente americano, la serie Fear the Walking Dead nos muestra cómo el virus Wildfire comenzó a extenderse por Norteamérica, y México reaccionó con más rapidez. Las primeras señales de caos se vieron en Tijuana, Rosarito y Baja California. Las noticias de esto llevaron al gobierno a sellar de inmediato la frontera con Estados Unidos. La Marina estableció un bloqueo naval en el Pacífico, impidiendo el paso tanto de refugiados como de posibles infectados. Aún así, se sabe que algunos oficiales aceptaron sobornos con oro o embarcaciones, permitiendo el ingreso de unos pocos. Pero a diferencia de Estados Unidos, México no bombardeó sus propias ciudades, lo que permitió que una mayor parte de la población sobreviviera a la fase inicial del brote. Esto facilitó la creación temprana de refugios y colonias, como la colonia en Tijuana, así como diversos campamentos y redes locales de comercio. Sin embargo, la caída de Ciudad de México, jamás mostrada en pantalla, pero deducible por la densidad poblacional y los patrones de colapso global, debió ser totalmente caótica, ya que siendo una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, pudo haber producido millones de caminantes
y con un ejército incapaz de contenerlos, lo más seguro es que ésta haya provocado la caída del gobierno federal entre principios y mediados de septiembre de 2010. Aún así, México mantuvo una tasa de supervivencia más robusta que la estadounidense. Carteles como los Hermanos controlaban rutas de suministro. Los Proctors fundaron el Bazar, un enorme centro de comercio, y Dante Esquivel monopolizó el agua de la Presa González. Regiones aisladas como el Valle de Guadalupe permanecieron relativamente seguras durante semanas. Al final, México como país cohesionado también terminó sobrepasado por la pandemia, pero sobrevivió más tiempo gracias a su menor densidad urbana, geografía dispersa y una extensa red de comunicaciones con jerarquías mejor definidas. Su última aparición canónica ocurre en el día 64 del brote, cuando Nick destruye la presa, liberando agua hacia la devastada Tijuana. Al otro lado del mundo, China enfrentó uno de los colapsos más brutales, aunque inicialmente fue el país que respondió con mayor eficacia. Pero según el libro de Walking Dead Typhoon, el brote comenzó allí al mismo tiempo que en el resto del mundo. Pero el gobierno chino reaccionó con una rapidez que superó incluso a la de México. Por esto, ciudades enteras fueron aisladas por completo, con provincias evacuadas y zonas sacrificadas en operaciones de contención similares a la Operación Cobalto. Ellos enviaron drones armados con misiles, vehículos blindados capaces de aplastar hordas, e incluso usaron exoesqueletos militares que les permitieron mantener el control durante las primeras semanas. Sin embargo, ningún país estaba preparado para una población de más de 1.000 millones de habitantes, ya infectados desde antes del brote. Los Jiangxi, como se conoció localmente a los caminantes, saturaron las ciudades en cuestión de días. El ministro de Salud llegó a estimar que había más de 700 millones de caminantes activos antes de que Beijing cayera, desmoronando cualquier estructura de mando. Como resultado, millones de civiles huyeron hacia el interior del país, bloqueando carreteras y acelerando la caída de regiones completas. La presión demográfica transformó el valle de Yangtze en una de las mayores hordas de muertos del mundo, superando incluso a las megahordas vistas en América. Aunque China no evitó el colapso, es probable que conserve algunas de las zonas habitables y redes de supervivientes más grandes del planeta, siempre lejos del valle. Corea del Sur fue mencionada indirectamente por la existencia de refugiados coreanos en series posteriores. También experimentó una caída similar. La densidad urbana de Seúl habría provocado un colapso casi inmediato tras las primeras reanimaciones, y el país quedó sumido en zonas rojas sin capacidad de respuesta internacional. Canadá tampoco escapó al desastre. Aunque sus ciudades eran menos densas que las estadounidenses, la reanimación interna generó una desintegración estructural inevitable. Además, Vancouver fue bombardeada por Estados Unidos durante el Protocolo Atardecer, no para castigar al país vecino, sino para frenar una megahorda que avanzaba hacia la frontera. Para mediados de septiembre, Canadá también había dejado de funcionar como país. Rusia aparentemente cayó rápidamente tras el inicio del brote. La única información directa proviene del cosmonauta ruso Valery Vaschenko, quien es contactado en la Estación Espacial Internacional por Victor Strand en Fear the Walking Dead. Valery afirma que vio todas las luces del planeta apagarse la misma noche, lo que confirma que Rusia cayó al mismo tiempo que el resto del mundo. Aunque no hay detalles sobre operaciones militares rusas, el hecho de que Valery no haya recibido comunicación posterior de su gobierno indica que la infraestructura eléctrica, militar y gubernamental dejó de funcionar por completo en cuestión de días. El nivel de dispersión poblacional en Siberia, además del frío extremo, pudo haber dado lugar a pequeños enclaves de sobrevivientes. Sin embargo, a nivel nacional el país quedó sin coordinación, sin comunicaciones y totalmente sobrepasado por los muertos. Por esto, en el material canónico disponible, Rusia es tratada como una de las primeras potencias globales en caer y desaparecer de manera total. Se dice que el resto del mundo no tuvo mejor suerte. Con el avance del wildfire, la destrucción de la sociedad como la conocemos era la regla. Países europeos altamente organizados como Alemania o Italia experimentaron caídas escalonadas al perder electricidad, comunicaciones y al personal sanitario. Japón enfrentó reanimaciones masivas en ciudades densamente pobladas y perdió la capacidad de coordinar evacuaciones marítimas. En África, la falta de información agravó la propagación. Muchas comunidades ignoraban que todos estaban infectados, por lo que las muertes naturales desencadenaron reanimaciones constantes que devastaron regiones enteras sin intervención militar. En Latinoamérica, con la caída de México y la imposibilidad de recibir ayuda internacional, convirtieron a los países en territorios fragmentados, dominados por pequeñas comunidades aisladas. Aunque algunas naciones resistieron más tiempo, pero la reanimación interna terminó por saturar incluso las zonas menos pobladas. Al final, el virus Wildfire no destruyó el mundo por su velocidad ni por su brutalidad.
ni siquiera por la naturaleza imparable casi mágica de los caminantes. Lo destruyó, porque ningún país estaba preparado para un enemigo que ya estaba dentro de todos. Mientras los gobiernos colapsaban, las fronteras se cerraban y los ejércitos de los países se desmoronaban, la humanidad descubrió demasiado tarde que no había refugios, no había continentes seguros y no existían planes de contingencia capaces de contener algo así. Y al final, el virus Wildfire no solo acabó con países o gobiernos, acabó con la idea misma de la civilización humana. La serie central y todos sus spin-offs nos muestran que lo único que quedó fueron pequeñas comunidades dispersas, aferrándose e intentando reconstruir algo que en realidad ya no existía, porque el virus Wildfire no solo arrasó al mundo, lo reinició desde cero. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.